nos estés escuchando, pues un saludo, un abrazo y pues eh, en los cuales el libertinaje, el pecado a veces se hace más real y a veces no nos enfocamos tanto en estar bien o enfocarnos con Dios. Y es por eso que queremos tocar este tema, cómo andar en el favor de Dios. Eh, Creo que debe ser una actitud, un estilo de vida en el cual nosotros queremos estar bien con Dios, así como buscamos estar bien con la esposa, con el esposo, que son muy buenos, pero también estar en el favor de Dios. Y el personaje del que vamos a hablar hoy es un hombre del cual hemos estado estudiando mucho aquí en nuestra iglesia. Él es Noé. Pero antes quiero empezar con un versículo que se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nos gusta la parte donde dice que el Señor va a enderezar nuestros caminos, que Él va a enderezar nuestras veredas, pero aquí hay una parte muy importante, muy esencial, que la vida del cristiano que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Y esa tiene que ser aprender a caminar como Él manda que nosotros caminemos bajo su favor. Generación pecadora, porque dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos la maldad había aumentado de tal manera que Dios le pesó haber hecho al hombre. Entonces poder ver a Dios en esa situación donde está a punto de destruir la humanidad, está a punto de destruir el mundo a causa de la maldad, ve a un hombre diferente. Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que Dios vio en Noé? En medio de ese mundo tan lleno de pecado, tan lleno de maldad, donde las personas se habían apartado, se habían alejado de Dios, donde el acercarse y el agradar a Dios era lo que menos buscaban las personas. Cada quien corría a sus propios asuntos, en pecado, en maldad. Pero hubo un hombre distinto. Y este era Noé. Noé, él supo escuchar a Dios. Él pudo tener esa confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar yo a Dios? Uno de los errores que cometemos muchos nosotros a veces en nuestra relación con Dios como cristianos es de que oramos demasiado, hablamos mucho.
que él confió, se fió de Jehová de todo corazón. Porque lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Dios le estaba hablando a Noé que tenía que hacer, verdaderamente era un trabajo colosal. Primero tenía que construir una arca, tenía que construir un barco inmenso, de medidas muy grandes, que en aquel entonces pues nunca se habían visto barcos de tal magnitud, porque para empezar pues no llovía en aquellos tiempos, eran diferentes, tiempos antediluvianos. Y Noé tiene que construir esa arca porque va a venir mucha agua, va a venir un diluvio, y la gente pues no le creía. Pero Noé se confió en Jehová y dijo: Dios, yo confío en ti, en contra de todo pronóstico. Aunque nadie crea en ti, yo creo en ti. Aunque nadie te busque, yo te voy a buscar y yo te voy a obedecer. Ese fue el corazón de Noé. Sí, como dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizás había muchas preguntas que se hacía Noé, quizás había un poco de incertidumbre, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y Dios? ¿Y de dónde? Pero él no se fió en su propia prudencia. A veces nosotros llegamos delante de Dios en nuestras oraciones y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Haz de cuenta que si llegáramos como una lista: mira, Señor, ¿no sería mejor que si en lugar de andar batallando, mejor no sería más fácil que me dieras tanto, me dieras esto, o me llevaras aquí y así sería mejor? A veces somos sabios en nuestra propia prudencia, pero no podemos llegar nosotros con un manual de instrucciones para Dios para que actúe de tal manera. No podemos nosotros hacer que Dios se acople a nuestra vida. Es nuestra vida la que se tiene que acoplar a los planes de Dios. Entonces, para poder tener el favor de Dios, yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Pero tengo que aprender a tener esa confianza en Dios. O sea, fiarme en Jehová con todo mi corazón. No en mi propia prudencia, no en lo que yo pienso que podía ser mejor, no cuando yo pienso que pudiera ser mejor, sino fiarme de todo corazón. ¿Sí? Y cuando yo me fío de esta manera con Dios, pues voy a tener la aprobación de Dios, la aceptación de Dios. Lo que es una escucha activa. Cuando estamos orando, tener también nuestro oído afinado a la voz de Dios, a lo que Dios va a hablar dentro de tu corazón. A veces cuando sientes así dentro de tu corazón, aunque quizás no lo vas a oír audiblemente, pero sí lo vas a escuchar dentro de tu corazón, que Él te va a hablar. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y para esto pues se toma tiempo. Tenemos que aprender a tomar ese tiempo para escuchar a Dios. Yo comentaba al principio, y es lo que comentamos en iglesia, que en ocasiones oramos mucho, hablamos mucho, pero no escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Entender que lo que Dios nos tiene que decir a nosotros es mucho más importante de todo lo que nosotros le decimos. Reitero una vez más, no estoy diciendo que no es bueno orar. Orar es bueno. Pero orar, hablar con Dios, conversar. Que sea una oración dirigida por su Santo Espíritu. Que antes de que tú abras tu boca para hablar con Dios, primero puedas abrir tu corazón. Y antes de abrir tu corazón, acallar tu alma, y que puedas tú desarrollar una confianza. En una ocasión hablaba con una persona, un joven, me decía: es que pastor, yo siento que mi oración pues no llega ni el techo, siento que rebota en el techo, siento que no llega. Y el problema es que cuando vamos a orar nosotros sentimos que estamos mandando una oración hasta el tercer cielo. Pero tú tienes que tener esa confianza que tu oración no tiene que ser enviada hasta el tercer cielo, sino tener esa confianza que ahí donde tú estás,
toques, que hagas algo en mi vida. Amén. Entonces ocupamos aprender a desarrollar una escucha activa en nuestra vida, aprender a escuchar a Dios, tomar tiempo para poder escuchar a Dios. Y también aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios tiene expectativas. Cuando tú te levantas de tus rodillas donde estabas orando, o cuando dejas de orar, antes que tú vayas a decir si va a ser que lo que tú acabas de hacer, la oración que acabas de hacer, el tiempo que acabas, pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, que tuvo el favor de Dios, que Dios lo vio diferente y que gracias a ese hombre diferente es diferente a los demás, que quizás te ven como la persona rara, te ven como el hombre, la mujer rara, pero la gente te ve así. En Noé había un sentir, un corazón muy diferente, ¿sí? Lo veían a él como una persona que camina con Dios. ¿Te ves tú como una persona que camina con Dios? Entonces, Noé fue un hombre distinto a su generación. De toda la gente que le rodeaba, fue un hombre muy distinto. Y Dios le habló y le dio las pautas que tenía que realizar. ¿Sí? Y Dios le dijo: Noé, quiero que te hagas un arca. Dios lo comisionó para hacer un trabajo. Porque lo que Dios iba a traer, la destrucción que Dios traía, el castigo inminente que Dios traía para la tierra, ya estaba muy cerca.
en cada familia, en cada una persona que esté dispuesto a hacer algo por Dios, que esté dispuesto a pararse por la causa de Dios. Y entre toda la gente mala, entre toda la maldad que había, Dios miró a un hombre que había dado gracia, y este era Noé. Y cuando Dios lo vio a Noé, vio su corazón, vio que la forma, su conversación de él era diferente, su conducta era diferente, su carácter era diferente. Un hombre que caminaba con Dios, un hombre que le confiaba a Dios. Dios le trae este trabajo y le dice, hazte un arca. Esa fue lo que Dios le habló. Le dio esta palabra y le dijo, hazte un arca. En ocasiones, decía yo al principio, podemos hablar con Dios y podemos pedir el favor de Dios y que querer tener la guianza de Dios o las instrucciones de Dios. Pero aquí el problema pudiera ser de que podemos orar, oramos bien, escuchamos bien. Pero en ocasiones el problema viene cuando lo que Dios nos dice o la orden que Dios nos da o nos va a dar ya no nos gusta. En esta ocasión Dios le dice a Noé, construye un arca. Era un trabajo. Y yo también me gusta pensar que Dios tiene algo para ti. Dios tiene un trabajo para ti. Tiene un ministerio, quizás tiene una familia, tiene un lugar, tiene un puesto en un lugar donde Dios quiere usarte. Donde Dios quiere usar tu vida para que tú puedas ser útil en la vida de Dios. Creo que en esta generación que no es la generación de los tiempos de Noé, creo que hace falta personas, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, que quieran andar en el favor de Dios, hombres y mujeres en los cuales Dios pueda levantar, Dios pueda usar, pueda llamar y pueda decirles a ellos, hazte un arca. Y hablar con Dios sería como una pérdida de tiempo. Porque tenemos que estar dispuestos no solamente escucharlo, sino también obedecerlo. Dios no va a enviar una palabra cuando saben que en tu corazón no hay una disposición para obedecer. Cuando en tu corazón no hay un valor para poder obedecer, para poder aceptar, acatar que Dios te va a dar según sea su voluntad para ti. Pero Dios va a tener algo para ti. Creo que a ti, papá, mamá, que me escuchas, o persona que has conocido de Dios, creo que Dios tiene un trabajo para ti. Dios tiene una misión, un propósito para tu vida. Y la razón que tú estás escuchando este mensaje no es casualidad, sino es un propósito de Dios. Dios te está hablando y Dios quiere que tú seas que seas un hombre así como lo es en este tiempo, donde tú puedas construir. Estás viendo o ves cómo los jóvenes se están perdiendo, los niños se están perdiendo, hombres y mujeres cada día menos buscan de Dios, y es tiempo que tú empieces a hacer un arca
pero Dios las tiene y Dios te va a dar los recursos, lo que tú necesites para poder hacerlo. Noé tuvo un gran enfrentamiento con su sociedad. La gente lo tildó de loco, no le creyeron, se opusieron a lo que él estaba haciendo, y más porque él les predicaba y les anunciaba de que venía un diluvio universal, venía el castigo, venía la muerte para toda la gente, y él tuvo que enfrentarse a esa sociedad en la que estaba viviendo. Pero él empezó a hacer algo, empezó con algo. Sí, se enfrentó con la sociedad. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo impensable. Era absurdo para las personas. Como es absurdo, es irreal, no tiene lógica. ¿Sí? Y va a haber ocasiones también en nuestra vida en que Dios nos va a pedir hacer algo que nadie más va a querer hacer. Tal vez ni siquiera nosotros lo entendamos, pero eso no tiene que ser una excusa para poder obedecer a Dios, para poder decirlo cuando Él quiera y como Él lo diga. Que cuando Dios te vaya a tener esa palabra, tú puedas crecer en confianza y decir: Dios, yo lo voy a hacer. Pero no decirlo solamente así porque quieres agradar a Dios en el sentido de que quieres quedar bien con Él, sino decirlo en esa absoluta confianza porque sabes que Dios te está trayendo ese trabajo, te está trayendo esa tarea porque Dios ha visto algo en ti. Tienes que aprender a entender que Dios ve algo en ti. El hecho de que tú estés escuchando esta palabra es porque Dios ha visto en ti. A veces nosotros cuando se nos dice que Dios te quiere usar, a veces el error de muchos de nosotros como pastores es que queremos verlos todos en la iglesia. Pero Dios no solamente busca ministros dentro de la iglesia, busca personas por fuera. Dice la Biblia que el Señor constituyó que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Dos tipos de ministerios, dos tipos de personas, reyes y sacerdotes. Sacerdotes son las personas que están para ministrar, como pastores, como evangelistas, como misioneros, profetas, apóstoles, personas que Dios ha puesto como sacerdotes, pero también ha puesto como reyes. Y los reyes en nuestro tiempo aplica para personas en puestos públicos, puestos políticos, médicos, arquitectos, ingenieros, mecánicos. En esas partes también Dios nos quiere usar. Así que no podemos limitarnos nosotros a ser como los demás son, sino poder tener un oído activo a escuchar a Dios donde Dios te quiere mover. Algunos Dios los va a llamar a estudiar la universidad, a tener una carrera, otros a estudiar el seminario, según el llamado que Dios tenga para ti. Y a veces nosotros sentimos el temor porque decimos: es que si Dios me llama, yo no sé predicar, yo no sé nada de eso, no me siento a gusto en las cosas espirituales, pero Dios te puede usar de muchas otras formas. De muchas otras formas. El hecho de que escuches esta palabra es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios está buscando en ti darte no solamente su bendición, sino su favor. Que puedas tener el favor de Dios, puedes andar en el favor de Dios. Que puedas ser un hombre respaldado por Dios. Que puedas ser un hombre, una persona con la provisión de Dios, con la energía, con la fuerza de Dios, para donde Dios te va a usar. Porque Dios ha visto algo en ti. Él ha visto tu corazón. Él ha visto lo que la gente no ha podido ver en ti. Incluso lo que tú no has podido ver bien en ti. Porque Dios te conoce como la palma de su mano. Él sabe tus temores, sabe tus miedos, sabe tus preocupaciones. Sabe todo de ti. Y aún así te sigue amando. Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que el plan perfecto que Él tiene, de que Él vino y murió en esa cruz por ti, por mí, sin merecerlo nosotros. Y nos dio una vida eterna. O sea, vida por la eternidad. Puedes tener tú en esa confianza de que en esta hora Dios te está hablando, de que Dios está ahí contigo. Que Dios ha llegado a ese lugar donde tú estás, ha llegado a ese tiempo, en un tiempo oportuno.
para que tú le des esta oportunidad y puedas tener esa confianza en que Dios no solamente quiere escucharte, sino que quiere que tú le escuches a Él. Porque Él tiene cosas muy importantes que decirte, cosas muy importantes que hablarte. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ha escogido para este tiempo. Para este tiempo te ha escogido Dios. Y es necesario que tú prestes atención, oído a Dios. Más oído, menos palabras. Y confianza y obediencia. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que tú estés. Oro para que esta palabra, este mensaje llegue a tu corazón y que podamos ser nosotros obedientes a la palabra, al corazón de Dios. Leímos, Dios le dolió, Dios se arrepintió. Dios siempre está buscando el bienestar de las personas, porque viene un día, hay un día que Dios ha establecido, es el día de la ira de Dios y Dios quiere salvarnos de esto. Jesucristo murió en esa cruz para salvarnos de esa ira, para que no perezcamos, para que no muramos. Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuches. Muchas gracias. Han escuchado a Pastor Rafael Ventura del poblado de San Quintín, del pastor de la iglesia La Hermosa. Muy cierto, ¿no? Muchas veces cerramos la voz, el oído a la voz de Jesucristo, de Dios. Y dice Proverbios Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si simple y sencillamente escucháramos la voz de Dios. Así es. ¿Verdad? Muy bonita palabra. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde, pastor. De verdad es un privilegio que tú estés con nosotros en este día. A mí siempre me gusta tener invitados en el programa porque es muy bonito recibir palabra fresca de diferentes personas y dice la palabra del Señor: plantados en la casa de Jehová como ríos de agua viva. Entonces sí. Debemos de fluir así, como ríos de agua viva. Así es. Y de verdad que sí, te agradezco el que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros en esta tarde. Y de verdad, saludos a cada uno de los que nos están escuchando en esta tarde. Bendiciones de lo alto. Y recuerda que estoy segura que estamos en tiempo de callar. Así es. Estos son tiempos. El otro día platicaba con una persona y le decía: ¿sabes una cosa? Me decía: es tiempo de callar y de escuchar la voz y de recibir esa palabra que nos va a redarguir y nos va a enderezar. Nos va a enderezar para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Verdad? Y sí, estamos en ese tiempo en el que basta de críticas, basta de juzgar. Y tú como padre espiritual tenemos que dar una palabra más firme a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, para que siempre, ¿verdad? Como dijiste, ahorita la sociedad se rige por lo que el otro quiere, ¿no? Para complacer. Y nos olvidamos que el que tenemos que complacer es a Dios, a nuestro Creador y a nuestro Padre, aquel que nos adoptó como hijos únicos. Y no cualquiera adopta un hijo, ¿verdad? Y Él, aún conociéndonos, aún sabiendo lo que íbamos a hacer y cuántas veces le íbamos a fallar, nos adoptó como sus hijos legítimos, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante, muy bonito, porque yo creo que si tú y yo queremos adoptar a un hijo, primero vamos a ver el historial, ¿no? Y sin embargo, Dios
Dios, sabiendo ya el historial, aún así nos ha hecho sus hijos. Y eso es algo muy hermoso. Pero, como dices tú, lo más importante es abrir nuestro oído y escuchar la voz de Dios. Y bueno, hasta aquí llegamos. Estamos en vivo desde el poblado de San Quintín, el pabellón Baja California. Los saludamos con mucho gusto desde acá, dándole gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de estar una vez más en sintonía por tu radio www Radio Enciende una Luz, que está las 24 horas del día con predicación, con música. Así que tú no te puedes perder estas programaciones, que gracias a Dios no hay interrupción de anuncios, es solamente música y prédicas, y le damos gracias a Dios por ese privilegio que Él nos da, de verdad, de estar en este ministerio, el cual nace del corazón de Dios, si no estuviéramos aquí siguiendo adelante, ¿verdad? Saludos a nuestra directora que está en Monterrey, saludos a ella y a cada uno de los programadores, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, y hasta la próxima. El próximo lunes estaremos nuevamente en sintonía con tu programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración. Que el Señor te bendiga.